revuelto, ya hay que ponerse las pilas y ya uno no puede olvidar de que ya tiene parte de trabajo un poquito atrasado, porque la relación ya la podría haber hecho. Bueno, os cuento dónde nos habíamos quedado, ¿vale? Me queda poquísimo para acabar con este tema, realmente muy poco, y empezar con el tema siguiente. A modo de recordatorio, habíamos estudiado cuáles eran las implicaciones de esta ley que existe, ¿vale? Que es básicamente una ley que me dice que si el flujo magnético cambia con el tiempo, se puede generar una fuerza electromotriz inducida y de alguna manera eso tenía relevancia cuando uno quiere generar electricidad, tiene relevancia en los motores eléctricos y tiene relevancia, por ejemplo, cuando uno quiere definir cuál es la función característica o la ecuación característica de un inductor, ¿vale? El hecho de que en circuito aparecieran derivadas cuando uno define la ley del inductor está relacionado con el hecho de que lo verdaderamente importante es la variación del flujo con respecto al tiempo, lo referente a la ley de Faraday. Y en última instancia, como la inducción es básicamente una relación de proporcionalidad entre corriente y flujo magnético, pues al final te salía de manera natural que la relación corriente-tensión en un inductor se produce a través de la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Lo ultimísimo que vimos es un pequeño recordatorio de lo que significa la autoinducción y por qué, cuando uno quiere saber cuál es la expresión de la autoinducción en un problema sencillo, no tiene por qué hacer la deducción completa, sino que la puede hacer en términos de la física del problema. Entonces yo os decía, mirad, la autoinducción, es decir, la relación que existe entre la corriente y el flujo magnético, es relativamente sencillo de encontrar en un ejemplo como el toroide o en un solenoide largo, porque la autoinducción tiene que depender del área, tiene que depender de la longitud, tiene que depender del material que meto dentro, porque si ese material tiene una muy alta, concentra mucho las líneas de campo del interior, y tiene que ver con un parámetro que llamamos n al cuadrado, donde n era el número de líneas por unidad de longitud, ¿vale? Y dijimos que realmente, para saber qué es la autoinducción, solamente tiene que saber de física, no hace falta nada más. Cuanto más grueso sea el inductor, más líneas de campo caben dentro. Cuanto más líneas de campo quepan dentro, mayor es el flujo. Cuanto mayor sea la longitud del inductor, pues es cuarto de lo mismo, más campo magnético puede haber en el interior, más grande es también la inducción. Cuanto mayor sea la permeabilidad magnética del material que metas dentro, más se concentran las líneas de campo en el interior de ese material y mayor es la inducción. Y cuanto más vueltas dé alrededor de ese material con una muy alta, mayor es también la inducción. Y además aquí aparece un término al cuadrado, porque el efecto era doble. Cuanto más vueltas doy, pues claro, la relación entre flujo y corriente es mayor, pero además cuanto más vueltas doy, también es mayor la relación que existe entre el campo magnético y el flujo. De manera que aquí hay una dependencia cuadrática, porque si doy muchas vueltas, el campo magnético crece con el número de vueltas respecto a la corriente y el flujo crece también con el número de vueltas con respecto al flujo. Entonces, al final, por eso aparece aquí este término n cuadrado. Y nos quedamos básicamente aquí, ¿vale? El siguiente paso es relacionar la ley de Faraday con otro elemento de circuito típico, que era el que uno le solía tener más miedo, por lo menos cuando yo estudiaba circuito, que era el transformador. ¿Vale? Los transformadores son interesantes básicamente porque me permiten variar la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida en un circuito. Y además se utilizan continuamente, prácticamente cualquier aparato eléctrico tiene en su interior un transformador. Y los transformadores funcionan basándose en la ley de Faraday, es decir, los transformadores funcionan basándose en que la variación del flujo con el tiempo es capaz de provocar una fuerza electromotriz. De hecho, un transformador no se puede usar en continuo, ¿vale? Los transformadores solamente se pueden utilizar en alterno. Cuando las famosas batallas de si corriente continua o corriente alterna entre Edison y Tesla, una de las ventajas que tenía la corriente alterna con respecto a la corriente continua, entre otras muchas, era que los transformadores que te permiten relacionar tensiones pequeñas y tensiones grandes funcionan en alterna pero no funcionan en continua. Entonces, en un sistema de corriente continua no puedes usar transformadores y no puedes variar las relaciones de tensión entre
el transporte de energía y el uso que finalmente haces en casa. Mientras que con corriente alterna sí que se puede. Bueno, pues al final ganó Tesla, ¿vale? Y se utiliza la corriente alterna, se utiliza la corriente continua. Bueno, ¿qué es un transformador? Bueno, desde el punto de vista de circuito, pues tiene un símbolo de circuito un poco endiablado, al que me referiré después, pero desde el punto de vista puramente electromagnético, son básicamente dos inductores, dos bobinas, que están muy cerca la una de la otra. Lo de que estén muy cerca la una de la otra no es caprichoso, tiene sentido. ¿Por qué? Pues básicamente porque un transformador funciona en la medida en la que el flujo que se genera en una de las espiras atraviesa la otra espira que está muy cerquita. De hecho, normalmente en los transformadores se suele hablar de primario y secundario, porque en realidad tú lo que tienes son dos espiras completamente diferentes entre sí, no tienen contacto óhmico, ¿vale? No se tocan, ¿vale? Y esas dos espiras tienen cada una de ellas unos bordes de entrada y salida. Así que el transformador es un circuito que típicamente tenía 1, 2, 3 y 4 bordes, mientras que una bobina solamente tendría 2, o un condensador solamente tendría 2. ¿Vale? ¿Por qué tiene 4? O sea, ¿por qué no tiene 2? Pues tiene 4 porque lo que hay dentro en la realidad son dos espiras, una muy cerquita de la otra. ¿Vale? Esas dos espiras, que están una muy cerca de la otra, tienen cada una de ellas un extremo por el que entra la corriente y otro extremo por el que sale la corriente. Entonces, cada espira tiene que tener una entrada y una salida, como tiene dos espiras, pues lo que tiene es que es. Dice, bueno, pues 2 por 2, 4, bueno, ¿vale? 4 bolitas. Bien. Antes de empezar con ecuaciones, que son muy complicadas, ¿qué es lo que ocurre si yo meto una corriente determinada en una de las espiras? En este caso, por ejemplo, en la espira que estoy dibujando aquí de rojo. ¿Qué es lo que pasa si meto ahí una corriente? Pues si meto una corriente, la corriente que atraviesa ese hilo genera un campo magnético. ¿Vale? Esto no es Faraday. Cualquier corriente que atraviesa un hilo genera un campo magnético. Eso siempre es así. Bien. Ese campo magnético tiene una intensidad, el flujo magnético general tiene una intensidad que depende de ¿qué? Pues depende de la L de la bobina, ¿vale? Pero en última instancia, si yo hago circular una corriente por ese hilo, eso genera un flujo magnético. Si la otra bobina, en este caso la que está dibujada en azulito, si la otra bobina está súper cerca, lo que va a ocurrir es que ese flujo magnético va a atravesar la bobina número 2. Para entender esto hay que recordar, esto es de estática, lo que os voy a poner ahora todavía, ¿vale? Que no he empezado a estudiar nada en dinámica. Pues si por un hilo circula una corriente I, se genera un campo magnético circulante alrededor del hilo. ¿Vale? Esa viene a ser la I. Entonces, si yo atravieso la corriente I1, eso atraviesa la primera espira, eso genera un campo magnético, y si la otra espira está súper cerquita, cada una de esas vueltecitas que están ahí dibujadas como en rosita, que serían el equivalente a este de aquí, cada una de esas genera un flujo magnético que atraviesa la segunda espira. Claro, si tú pones la segunda espira en K2, no se genera demasiado flujo que atraviese la segunda espira. ¿Por qué? Porque para que la segunda espira vea el flujo que genera la primera, la segunda espira tiene que estar súper cerquita, ¿vale? No tocándose en el sentido de que no tengan conexión óhmica, pero sí súper cerca, ¿vale? Esta va a ser una de las cosas importantes. Bien. Si el flujo atraviesa la segunda espira, ¿se genera en esa segunda espira una corriente inducida o no se genera una corriente inducida? Pues la respuesta es depende. Si la corriente es estática, si la corriente no varía con el tiempo, entonces el flujo no varía con el tiempo, y si el flujo no varía con el tiempo, ¿qué te dice la ley de Faraday? Que no se genera fuerza electromotriz inducida. Pero, si la corriente es variable con el tiempo, imaginaos, coseno de omega t, si la corriente es variable con el tiempo, entonces el flujo varía con el tiempo. Y si el flujo varía con el tiempo,
lo que te dice la ley de Faraday es que en la segunda espira se va a generar una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto va a circular también una corriente. Entonces, daos cuenta de que para que un transformador funcione lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. A la espira de entrada, que es la que está ahí en rojito, la que se llama primaria, le aplico una corriente. Y esa corriente es variable con el tiempo. Esa corriente variable con el tiempo genera un flujo magnético variable con el tiempo. Si la segunda espira está súper cerquita de la primera, ese flujo magnético variable con el tiempo atraviesa la segunda espira, que se llama secundaria. Y ahora, el flujo magnético variable con el tiempo que atraviesa la segunda espira genera una fuerza electromotriz, porque es lo que me dice la ley de Faraday. Así funciona un transformador. ¿Vale? Entonces, los pasos son, lo repito, mete una corriente variable con el tiempo en la primera espira. Esa corriente variable con el tiempo genera un flujo magnético variable con el tiempo. Si la segunda espira está súper cerquita de la primera, la segunda espira se ve atravesada por un flujo magnético variable con el tiempo. Y si la segunda espira tiene un flujo magnético variable con el tiempo, se genera una fuerza electromotriz inducida en la segunda espira. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la corriente de entrada no es variable con el tiempo? Pues si la corriente de entrada no es variable con el tiempo, me temo que la fuerza electromotriz inducida en la segunda espira es cero. ¿Vale? Entonces, para que funcione un transformador, lo que tiene que ocurrir es, tengo que alimentar el primario, alimentar la primera espira, eso está claro. La segunda espira, que se llama secundario, tiene que estar súper cerquita de la primera, pero además, la excitación del primario tiene que ser variable con el tiempo. Si no es variable con el tiempo, no hay fuerza electromotriz inducida en la segunda espira. Y entonces el transformador no está funcionando como debe funcionar. Venga, me paro aquí un momentito. ¿Hasta aquí más o menos bien? Evidentemente, si metes corriente por el secundario en lugar de por el primario, pasa lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia a priori. ¿Vale? Entonces, la pregunta ahora es, si yo quiero analizar este funcionamiento, que básicamente es un funcionamiento físico basado en la ley de Faraday, si yo quiero analizar eso desde el punto de vista circuital, desde el punto de vista de un circuito, ¿qué tengo que hacer? Eso, ¿cómo se hace? Mira, pues vamos a empezar por cosas que ya sabemos. ¿Sabemos lo que es la autoinducción? Dice, sí, la autoinducción es la relación que existe entre el flujo y la corriente. Es una relación de proporcionalidad. Entonces, la primera espira con respecto a sí misma, esa primera espira con respecto a sí misma, ¿qué relación tiene? Dice la relación constitutiva de un inductor. V es L por diferencial de I con respecto de T. Y la segunda espira con respecto a sí misma, ¿qué relación constitutiva tiene? Dice, V es igual a L por diferencial de I con respecto de T. Cada espira con respecto a sí misma se comporta como una autoinducción. Y la autoinducción ya la estudiamos antes. Lo interesante aquí viene de cómo se comporta la segunda espira cuando tiene muy cerquita la primera. A eso se le llama inducción mutua. Y bueno, nos han partido un poco por los nombres. Autoinducción tiene que ver con el flujo magnético generado por la corriente que circula por una espira. Inducción mutua es el flujo magnético que atraviesa la segunda espira y que ha sido generado por la primera, por eso se llama inducción mutua. Es como se afectan entre sí las dos espinas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pinta tiene? ¿Qué pinta tiene lo que se llama coeficiente de inducción mutua? Que, insisto, es la tensión en el secundario a partir de la corriente aplicada en el primario. Acordaos, primario y secundario lo estoy representando aquí como un 1 y un 2, ¿vale? Simplemente eso. Los colorines que le he puesto a las cosas, si os fijáis, es en rojo dónde estoy inyectando la corriente de entrada y en azul por dónde está saliendo la corriente de salida y la tensión de salida, ¿vale? Es decir, en este caso, el primario está en rojo, el secundario está en azul.
Bueno, pues ahora llega lo que hay que entender para saber cómo funciona un inductor, un transformador, y qué es lo que se tiene que cumplir para que sea un transformador perfecto. A ver, todos habéis usado alguna vez algún cargador inalámbrico de móvil, ¿no? Al menos sabéis cómo funciona. ¿Qué es lo que le pasa a los cargadores inalámbricos? Bueno, pues este tipo de cargadores, si tú colocas el móvil bien colocado encima del cargador, la cosa va bien. Pero a la que lo pones en un lado o en otro, o no lo has puesto exactamente donde está la bobina del cargador inalámbrico, a la que esto lo mueves un poco, la cosa empieza a funcionar peor y de hecho muchas veces ni siquiera reconoce el móvil y demás. Si tenéis una funda gorda, a veces resulta que pones el móvil encima del cargador y no termina de cargar bien, ¿vale? Pero ¿y todo eso por qué pasa? Exactamente por lo mismo que os voy a explicar ahora. Porque el cargador inalámbrico más vuestro móvil es básicamente un sistema de dos bobinas. Hay una bobina en el cargador inalámbrico y si abrieras tu móvil, hay otra bobina en el interior de tu móvil. Entonces, si el cargador inalámbrico, vamos a suponer que el ratón está aquí, y yo pongo mi móvil aquí, el flujo que genera el cargador inalámbrico no atraviesa la bobina que hay dentro de mi móvil. ¿Por qué? Porque no lo he puesto justamente encima. Y si tu funda es muy gorda, ¿qué pasa? Pues que están muy separados. Y si están muy separados, el flujo que genera esto no atraviesa la bobina que hay dentro de mi móvil. Entonces, las condiciones para que un transformador funcione, para que funcione bien, son: intenta por todos los medios que el flujo generado por el primario atraviese en su totalidad el secundario. Es decir, intenta por todos los medios que el flujo generado por la primera bobina atraviese la segunda bobina, porque si la segunda bobina no ve el flujo generado por la primera, tampoco se genera fuerza electromotriz. Y alguien me puede decir, pero Alejandro, si varía con el tiempo el flujo, ¿por qué no se genera fuerza electromotriz? Pues porque el flujo, no sé si os acordáis, el flujo era B diferencial de S. Pues no es por nada, pero si la B está en un sitio, el campo magnético, y la S, la superficie, está en otro sitio distinto, ¿cuánto vale esa integral? 0. Entonces, para que sea máximo el flujo que atraviesa la segunda espiral, los campos tienen que estar bien orientados, todas las cosas que os he dicho. Pero además, es obligatorio que el campo magnético que se genera por la primera espiral y la superficie que constituye la segunda, las dos estén en la misma región del espacio. Si el campo magnético se genera aquí y la segunda espiral está allí, hay que integrarlo al cero. Por mucho que el flujo varíe con el tiempo, pero es que va a ser cero, con lo cual no hay mucho que rascar. Entonces es súper importante que cuando uno tiene un transformador se esfuerce en que el flujo que genera la primera espiral atraviese en su totalidad o casi en su totalidad la segunda espiral. Si no, pasa lo mismo que cuando pones a cargar el móvil y no lo pones justamente encima del cargador y lo pones en un ladito. O cuando tu funda es muy gruesa, y si es lo suficientemente gruesa, el flujo magnético tampoco llega a la segunda espiral que es la que está dentro de tu móvil. Entonces, las condiciones que se tienen que cumplir para que todo lo que os voy a explicar sea verdad son: me he preocupado de diseñar un transformador en el que todo el flujo que genera la primera espiral atraviesa la segunda, ¿vale? Es decir, me he preocupado de hacer un transformador bueno. Y además, estoy prescindiendo, me estoy olvidando de todo lo que tiene que ver con que los cables tienen pérdidas. ¿Me explico? Un cable de cobre tiene una pérdida relacionada con que el cable se calienta. ¿Y se calienta por qué? Porque tiene una resistencia. Bueno, pues, si tú tienes un bobinado, enrollas un hilo muy largo, pues aquello tendrá una resistencia. Y esa resistencia disipará potencia. Entonces, yo me estoy olvidando de que los cables tienen resistencia y me estoy olvidando del hecho de que tú pongas mal la primera bobina con respecto a la segunda. Estoy suponiendo que las dos bobinas están perfectamente colocadas como para que todo el flujo de la primera atraviese la segunda. Y además, estoy asumiendo que las pérdidas en los cables son despreciables. En la realidad, sobre todo en los transformadores grandes, las pérdidas de los cables no son despreciables y el transformador se calienta. De hecho, en general, hasta el transformador del portátil se termina calentando si lo termina usando mucho tiempo. Ese calentamiento muchas veces está relacionado simplemente con la resistencia del cable
que aunque a ti te parezca que tu transformador es muy chiquitín, cuando lo abres te das cuenta de que hay un cable súper enrollado. Y si extiendes el cable te das cuenta de que son un montón de metros. Y eso funciona como una estufa, ¿vale? Pero de esas cosas me estoy olvidando, ¿no? Voy a suponer que la resistencia no es tan alta como para que le cause problemas y voy a suponer también que todo el flujo de la primera espira atraviesa la segunda. Y ahora, con esos dos condicionantes, hay una expresión que también es sencilla y desde el punto de vista físico se entiende para la inducción mutua, ¿vale? Fijaos, he empezado por repasaros la inducción que vimos antes de Semana Santa, porque si es que se entiende, también se va a entender la inducción mutua. La autoinducción es tamaño que tenía la espira, es decir, sección por longitud, material que había dentro de la espira, la permeabilidad, y luego aquí aparecía N1 al cuadrado, donde eso era el número de vueltas por unidad de longitud de la espira elevado al cuadrado. Bueno, ¿y si tengo dos espiras? ¿Qué hago? Dice, mira, vamos a suponer que tienen la misma superficie, que tienen la misma longitud y que el material que hay dentro es el mismo. Bueno, pues ahora no pongas N al cuadrado, ahora pon N1 por N2. ¿Y por qué? Porque la primera espira genera un campo magnético proporcional a N1, al número de vueltas por la unidad de longitud de la primera espira. Y la segunda espira genera un flujo que es proporcional al campo magnético que la atraviesa. Y eso depende de N2. Entonces, tan tonto como que si os fijáis en las expresiones y dices, ostras, son iguales. Simplemente es que la de arriba es una espira con respecto a ella misma y pongan 1 al cuadrado. Y la segunda, como es la inducción mutua entre las dos espiras, en lugar de 1 al cuadrado, pongo N1 por N2. Ya está. Y tiene sentido que sea así, porque una espira genera un campo magnético proporcional a N1 y la otra transforma ese campo magnético en flujo de manera proporcional a N2. Y por eso aquí aparece N1 por N2. En la autoinducción, como es una espira con respecto a ella misma, N1 y N2 son iguales y entonces lo que te aparece es N1 al cuadrado. Venga, me paro un momentito. ¿Hasta aquí más o menos son? ¿Sí? Mirad, este caso, que es el caso del transformador perfecto, está asumiendo, como os decía antes, que todo el flujo que genera una espira atraviesa la otra. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, en esta expresión de aquí, estoy suponiendo que realmente el campo magnético que genera la primera espira se gasta todo en generar flujo magnético en la segunda. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú pones el móvil mal en tu cargador inalámbrico? Pues lo que ocurre en realidad es que el coeficiente de inducción mutua no tiene este valor. Y no tiene este valor, ¿por qué? Pues porque como no has puesto el móvil encima de donde está la espira del cargador, no tienen sección común. Y como no tienen sección común, pues esto se puede disminuir mucho. De hecho, esto puede llegar a valer 0 y que ni siquiera empiece a cargar. ¿Vale? Venga. Hasta aquí, más o menos bien. No he contradicho nada que vaya con los circuitos, pero ¿no? Yo creo que más o menos debería coincidir. Pues ya está todo lo difícil. ¿Por qué? Pues porque ahora es simplemente poner esto en forma de ecuación. V1 es L1 por diferencial de I respecto de T, es decir, V1 es la relación de proporcionalidad marcada por la autoinducción más la inducción mutua que proviene del secundario. Y V2, que es la tensión en el secundario, viene de la inducción mutua provocada por el primario más la autoinducción del propio secundario. Y esta matriz de aquí, si os fijáis, L1 y L2 son diferentes entre sí porque el número de vueltas por unidad de longitud del primario y del secundario típicamente son distintos, pero las M's son iguales, las autoinducciones son iguales. ¿Y por qué son iguales? Pues fijaos que en realidad es lo mismo que antes, una tontería. ¿No veis que aquí aparece el producto de N1 por N2? Cuando yo analizo el problema desde el secundario al primario, pues me aparece el producto de N2 por N1, pero como la multiplicación tiene propiedad conmutativa, en realidad me sigue apareciendo siempre N1 por N2. Entonces, en el transformador perfecto, la autoinducción es diferente para el primario y para el secundario porque depende del número de vueltas que le has dado.
al primario y al secundario. Pero la inducción mutua es siempre la misma. Alguien me puede decir también, bueno, Alejandro, ¿por qué le das diferente número de vueltas al primario que al secundario? Bueno, pues uno de los motivos es que cuando tú usas un transformador, muchas veces lo que quieres obtener es lo que se llama una relación de transformación. Que la tensión V1 y la V2 no sean iguales entre sí, sino que una sea proporcional a la otra. Y si quieres que una sea proporcional a la otra, necesitas que esta n sea diferente de 1. Y esta n es el cociente entre 1 y n2. O dicho de otra manera, si a la entrada quieres tener, yo qué sé, 200 voltios y a la salida quieres tener 20 voltios, si tú quieres tener ese tipo de comportamiento, lo que tienes que hacer es darle al primario y al secundario 10 veces más vueltas al uno que al otro, ¿vale? Porque esa relación en el número de vueltas por unidad de longitud es la que te determina en última instancia la relación de transformación. De hecho, la relación de transformación en este modelo simplificado solamente depende del número de vueltas que le des al primario partido del número de vueltas que le des al secundario. O sea, es una cuestión física. O sea, hay un señor que se pone allí a darle vuelta a aquello y según el número de vueltas que le dé, eso te determina directamente la relación de transformación. ¿Vale? Los puntitos. Los malditos puntitos. Una vez más, eso tiene sentido físico, geométrico. A ver si yo lo... Imaginaos que esto significa que voy a enrollar el cable para hacer el primario. Y esto significa que estoy enrollando para hacer el secundario, ¿sí? Vale. Ahora, no sé si os dais cuenta de que este movimiento es diferente a este. En uno están girando en el mismo sentido los bobinados y en otro están girando en sentido contrario. Bueno, pues es que eso tiene importancia. ¿Por qué? Porque si giran en el mismo sentido, giran en el sentido contrario, la regla de la mano derecha te dice que, pues básicamente la regla de la mano derecha te dice que el campo magnético apunta en una dirección o apunta en otra. Entonces, según el sentido en el que le hayan dado las vueltas al primario y al secundario, resulta que los campos magnéticos generados por esas dos bobinas se suman o se restan. Y dependen de algo tan geométrico como en qué sentido enrollo el primario y en qué sentido enrollo el secundario. ¿Vale? Y es algo físico, de verdad. Es decir, si tú miras cómo está el enrollado, te das cuenta de que si está enrollado en el mismo sentido o en sentidos contrarios, los campos magnéticos generados tienen direcciones opuestas. Bueno, pues los puntitos lo que significaban es lo siguiente. Cuando tú miras el elemento del circuito, esto es solo un dibujo. Nadie se pone aquí a mirar si esto está enrollado a derechas o a izquierdas. Esto es un elemento de circuito, esto siempre es igual. ¿Qué significaban los puntitos? Significa que si tú la corriente la metes por donde están los puntitos, los flujos se suman. Es decir, si tú metes la corriente por este puntito y por este de aquí, y entras en el transformador por esos dos sitios, los flujos generados por el primario y el secundario se suman. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de teoría de circuitos, nadie se va a poner a explicarte el bobinado por dentro va a derechas o va a izquierdas, y evidentemente este dibujo de aquí es simplemente un esquemático. Este dibujo no significa que esto esté enrollado hacia la izquierda o hacia la derecha, esto es un dibujo esquemático. Lo que te dice realmente cómo está funcionando por dentro el transformador es que si yo meto corriente por esos dos puntos, si los meto justo por ahí, los flujos se suman. Y si no, pues a restar. Entonces, todo el tema de los puntitos de circuitos tenía que ver con que el sentido del campo magnético generado está relacionado con hacia dónde estás haciendo el bobinado. Bueno, pues eso de manera esquemática se representa con los puntitos. Si tú metes corriente por esos puntos, el flujo magnético se suma. Si tú metes corriente por aquí y luego me tiras por aquí abajo, el puntito está arriba, los flujos magnéticos tienden a restarse. Y eso tiene relación, o a través de circuito, con el signo con el que al final salía la tensión entre el primario y el secundario. ¿Vale? Entonces, ¿qué significan los puntitos? Físicamente está relacionado con hacia dónde se enrollan los hilos, si se enrollan en el mismo sentido o en sentidos contrarios. Y está relacionado a su vez con que los campos magnéticos generados por cada uno de ellos
Si eso menos R. Sí, más o menos bien de momento. Bueno, comentarios, tonto. Cuando el transformador es perfecto, el determinante de esa matriz es igual a 0. Es decir, L1 por L2 menos M al cuadrado da 0. Lo podéis revisar, ¿vale? Eso es así. ¿Estoy asumiendo que es perfecto? Sí. Todo el flujo que atraviesa la primera espira y la segunda son igual, no se pierde el flujo por el camino, y si no tengo pérdida, resistir. ¿Vale? Entonces, si se cumplen esas condiciones, la matriz característica del transformador da justamente, su determinante da justamente 0. Que básicamente indica que no se está perdiendo energía electromagnética por ningún sitio. Ni por calentamiento por la ley de Ohm, ni porque el flujo generado por la primera espira no atraviesa completamente la segunda. ¿Vale? Eso básicamente es lo que quiere decir. Vale. Y ahora, un último comentario. Aquí van cosillas de cultura general, ¿vale? Que no viene mal saber. Primero, transformador perfecto implica que me estoy olvidando de la resistencia de los cables y que todo el flujo que atraviesa la primera espira atraviesa también la segunda. ¿Vale? Eso es transformador. Bien. ¿Cómo se consigue hacer ese tipo de cosas? Pues, tipos de transformadores hay muchísimos. Lo que tenéis arriba, muy mal dibujado, porque soy un desastre dibujando, pero bueno, lo que tenéis arriba, aquí, sería un transformador en forma de solenoide largo. Hay unos cables que están en rojo, otros que están en azul, porque son el primario y el secundario, y el primario y el secundario van enrollados uno y el otro de manera como entrelazada, es decir, va una vueltecita del azul, una vueltecita del rojo, una del azul, una del rojo, y van perfectamente entrelazadas. Si en el interior tienes un material que tiene una permeabilidad magnética muy alta, las líneas de campo están súper concentradas, ¿no? Evidentemente también hay líneas de campo por fuera, entonces, lo que yo os he dicho antes de que el 100% del flujo atraviesa las dos espiras, pues a lo mejor no es el 100%, a lo mejor es el 99%, el 98%, dependiendo de cómo hayas hecho el transformador. Pero en general será un número realmente muy alto. Y el motivo por el que quieres tener una permeabilidad muy alta en el interior es porque B es igual a mu por H. Cuanto más alta sea mu la permeabilidad, mayor será B, el flujo magnético, o la densidad de flujo magnético, en relación con las líneas de campo magnético. Entonces, una mu muy alta, básicamente lo que quiere decir es que B va a estar súper concentrado en el interior. Pero es que el interior es la superficie del primario y del secundario, con lo cual si tienes un montón de líneas de campo dentro y muy pocas fuera, casi se va a cumplir la condición de transformador perfecto, porque casi todo el flujo magnético va a estar en el interior. Entonces, esto es uno de los casos típicos de transformador. El otro caso típico, que lo habréis visto alguna vez, es algo completamente antiintuitivo si no sabes electromagnetismo, que es ese caso de el de arriba a la derecha. ¿Por qué digo que es antiintuitivo? Por lo menos para mí lo fue cuando lo estudié. Pues porque, claro, si yo me voy al caso del móvil y el cargador, yo os he dicho antes, la espira del cargador está aquí, el móvil lo pongo encima y las dos espiras están juntas. Pero yo creo que cualquiera que vea el esquema de arriba a la derecha, las espiras están separadas. Vamos, yo lo veo claramente separadas. El primario está a la izquierda, el secundario está a la derecha. Bueno, y esa cosa tan extraña, ¿por qué funciona? Porque esto se usa. Pues esto funciona por lo siguiente. Resulta que lo que he puesto cuadradito y en gris es un material con una permeabilidad magnética muy alta. Y los materiales con permeabilidad magnética muy alta, ¿qué es lo que tienen? Que tienen a concentrar el campo magnético en el interior. Entonces resulta que el flujo magnético que está dibujado ahí como una línea rosita, el flujo magnético atraviesa las dos espiras realmente, que es lo único importante. ¿Vale? Cuando tú pones una espira justamente al lado de la otra, la gracia está en que físicamente, al estar tan cerca, las dos espiras las atraviesa el campo magnético y por lo tanto el flujo. ¿Vale? Sería el caso de la izquierda. Pero en el caso de la derecha, utilizo un material con una permeabilidad magnética muy alta, básicamente porque de esa manera todas las líneas de campo que atraviesan el primario atraviesan también el secundario. ¿Y por qué las atraviesan? Porque viajan a través de ese material con una permeabilidad magnética que es muy alta. Entonces, no penséis que todos los transformadores
el primario y el secundario tienen que estar como entrelazados. Pueden estar separados. Pero si los pones separados es obligatorio utilizar un material con una permeabilidad magnética extraordinariamente alta para que el flujo magnético no se escape y realmente recorra las dos espinas. ¿Vale? ¿Ese tipo de transformadores lo habéis visto alguna vez? Si habéis abierto cosas electrónicas, a veces se encuentran transformadores de eso, ¿vale? No es especialmente raro. A ver, más cosas. Esto sobre todo para los que sean muy manitas o de pequeños rompieran muchas cosas. Cuando tú rompes un transformador, típicamente pueden tener en el interior un material con una permeabilidad magnética muy alta, eso es muy habitual. Y a veces lo que tiene es básicamente un material ferromagnético, ¿vale? Básicamente un núcleo de hierro. ¿Vale? Bueno, pues si alguien de pequeño o de mayor, no lo sé, ha roto algún juguete, alguna cosa que tenga un transformador, se ha podido dar cuenta de que lo que hay dentro del transformador no es un bloque de hierro todo sólido, sino que son un montón de láminas, una al ladito de la otra. De manera que el núcleo, ese núcleo de material ferromagnético con permeabilidad muy alta, no era un cacho de hierro gordo, sino que era como un montón de láminas de hierro apiladas una encima de la otra. ¿Alguien ha roto algún transformador? ¿Lo ha visto? ¿O esto es nuevo para vosotros? Pues eso se hace mucho. Se lamina el hierro de dentro. Y claro, yo antes de estudiar electromagnetismo creía que eso era porque era más fácil de fabricar, porque era más fácil hacer láminas y apilarlas que hacer un bloque grueso de hierro, pero no es por eso. Resulta que hay algo que se llama corrientes de Foucault, y básicamente es que como los metales tienen electrones libres en el interior, los campos magnéticos generan en los metales, en el interior de los metales, generan circulaciones de corriente. Y la circulación de corriente básicamente provoca que el material se caliente. Y si el material se calienta, tienes un problema en el transformador. Entonces, lo que hacen esta gente que son muy listos es que en lugar de poner un masacote de hierro muy grande, lo divide en láminas muy finitas y a cada una de esas láminas le aplica un barniz que no es conductor de la electricidad. ¿Qué es lo que consigue con eso? Que la corriente no pueda circular porque se encuentra con ese barniz que es aislante y las corrientes de Foucault ya no se generan. Y si las corrientes de Foucault no se generan, ¿qué es lo que ocurre? Que el núcleo no se calienta. Entonces resulta que los transformadores muchas veces tienen en el interior un núcleo de hierro, pero en lugar de hacerlo macizo, hacen un montón de laminitas y cada una de esas láminas se le pone alrededor un barniz aislante. Y eso reduce el efecto de esas corrientes de Foucault. Dice, bueno, ¿qué cosas más raras hace la gente? Bueno, eso de las corrientes de Foucault es básicamente lo que se utiliza si tenéis en casa una cocina de inducción. La cocina de inducción, es decir, tú pones el cacharro de inducción encima del calentador de inducción, para que eso funcione, necesitas tener un tipo especial de sartén o de olla, no vale cualquiera. ¿Vale? De hecho, normalmente suelen tener el fondo un poco grueso, ¿vale? Pesan un poquito más. Pues ese fondo, lo que tienen ahí abajo, ¿sabéis de qué está hecho? De un material ferromagnético. De un material con una permeabilidad magnética muy alta. ¿Y por qué están hechos de un material con una permeabilidad magnética muy alta? Pues porque tu cocina de inducción genera un campo inducido. Ese campo inducido hace que las cargas de la base de tu sartén se muevan en círculo debajo de la sartén. Y cuando se mueven, se calienta el fuego de la sartén. Y a partir de que se calienta la base de la sartén, que se calienta la comida y se calienta el resto y demás. Entonces, las corrientes de Foucault que tú no quieres en un transformador son justamente las corrientes que sí quieres en la cocina de inducción. De hecho, es una tontería lo que voy a decir, pero es que las cocinas de inducción se basan en el principio de inducción de Faraday, ¿no? Jodido, ¿no? Entonces, por eso no te vale cualquier sartén o cualquier olla, porque si la base no es de un material ferromagnético relativamente alto, entonces las corrientes de Foucault son muy pequeñas y no calientan el cacharro. Para que se caliente el cacharro, hace falta que tenga circulación de corrientes de Foucault. ¿Vale? Ya por último, en la línea de culturilla general, los frenos de muchos trenes o incluso de muchos camiones grandes
no son frenos como los de los coches que se basan en zapatas. ¿Sabéis lo que son las zapatas? Esto está dando vueltas, o cualquier coche, y lo que hace el coche es aprieta el freno, y al apretar el freno se produce rozamiento, y ese rozamiento transforma la energía cinética del coche en calor, ¿vale? Bueno, pues eso, está bien, funciona y demás, pero resulta que hay un montón de material enorme, de trenes, camiones gigantes y demás, en los que si tú lo quieres hacer frenar con zapatas, tienes un problema, porque es que la energía cinética que tiene el camión o que tiene el tren es tan grandísima que es que prácticamente fulminaría cualquier freno que tú hicieras simplemente agarrando a los. Bueno, pero ¿y si tú hicieras lo siguiente? Haces un freno basado en corrientes de Foucault. Claro, a fin de cuentas, la rueda da vueltas, ¿no? Y si la rueda da vueltas, puede ser que genere una fuerza electromotriz inducida. Entonces, los frenos de Foucault se basan en transformar la energía cinética de todo el camión o de todo el tren y de las ruedas dando vueltas en calor en el interior de una pieza con un material ferromagnético, un material con una permeabilidad muy alta, y toda la energía se transforma en calor, pero sin que tú tengas que aprisionar el disco de freno. No se toca nada, es sin contacto. Tiene que estar muy cerca, ¿vale? Pero no se toca nada. Se frena exclusivamente porque las corrientes de Foucault inducidas en el freno consiguen transformar toda la energía cinética en calor sin contacto. ¿Vale? Bueno, pues los frenos de cacharros muy grandes se hacen también con corrientes de Foucault. Entonces, las corrientes de Foucault son completamente desaconsejadas en un transformador y por eso se laminan los núcleos, pero se utilizan muchísimo para hacer frenos y desde luego se utilizan muchísimo para hacer las cocinas de inducción, que eso es algo que todo el mundo tiene en casa. O sea que esto de la ley de inducción de Faraday tiene su sentido, ¿vale? Se utiliza más de lo que queréis. No solamente para producir electricidad, sino para más cosas. Y ya para terminar con este tema, una cosa más de cultura general. En muchos manuales, en muchos libros te hablan del transformador ideal por un lado y del transformador perfecto por otro. Y claro, para mí perfecto e ideal significa lo mismo, son sinónimos. Entonces, en este caso en concreto se utilizan para cosas ligeramente distintas. Se puede demostrar, esta es una demostración de circuitos, ¿vale? No le voy a hacer mucho caso, la podéis mirar, no es difícil. Pues se puede demostrar que un transformador perfecto es lo que llama aquí un transformador ideal más la autoinducción del primario puesta aquí en paralelo, ¿vale? El transformador ideal, la gracia que tiene es que la relación entre tensiones y corrientes es muy sencilla. La tensión de salida es N veces la tensión de entrada y la corriente es menos 1 partido N por la corriente de entrada. Esto es lo que ocurre en un transformador ideal. En el perfecto no, está todo remezclado, pero en el ideal se produce eso. Lo que pasa es que esto no lo puedes conseguir con un elemento de circuito sencillo, ¿vale? Esto es ideal en el sentido de que solo vive en el mundo de las ideas. Esto no lo puedes conseguir nunca. Termino. Esto no lo puedes conseguir nunca, pero si esta L1 fuera enorme, fuera muy, muy grande, como está en paralelo, ¿qué es lo que le pasa a una impedancia que está en paralelo? Que es casi como un circuito abierto. Si la L1 fuera muy grande, el transformador perfecto y el ideal serían casi iguales, pero solamente si esta L es tan grande que esto es como si fuera un circuito abierto. Bueno, ¿y de qué depende la autoinducción? Pues depende de muchas cosas, pero una de las cosas de las que depende es de la permeabilidad magnética del material que has puesto en el interior del inductor. Entonces, cuando utilizas transformadores que tienen dentro un material con una permeabilidad súper alta, lo que estás consiguiendo es que esta L también sea muy grande. Y si esa L es muy grande, es prácticamente un circuito abierto y el transformador perfecto y el transformador ideal son prácticamente idénticos. Entonces, ¿por qué motivo se utilizan materiales con permeabilidad magnética alta en los transformadores? Porque concentran mucho el campo interior, porque consigue que casi todo el flujo que atraviesa una espira atraviese también la otra espira, y porque, de manera adicional, hace que el transformador perfecto se transforme en algo muy parecido al transformador ideal, en el que la relación de tensiones y corrientes es tan sencilla como esta, N y 1 partido por N. Bueno, con esto he terminado ya este tema, ¿vale? Que lo tenía que haber terminado de Semana Santa, pero no me dio tiempo. Y empezamos el tema siguiente, en el que vamos a empezar ya en serio con lo de ondas.
¿vale? Hasta ahora, si la ley de inducción de Faraday, que está medio camino entre estática y dinámica, lo que vamos a empezar después es básicamente lo que fundamenta la telecomunicación, la existencia de ondas a partir de la ecuación de Maxwell, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a empezar justo después. Así que 10 minutillos de descanso de variaciones con respecto al tiempo. Voy a dejar el término que aparece arriba menos diferencial de b con respecto de t y voy a dejar también este término de aquí, diferencial de d con respecto de t. Ahora mantengo las dos variaciones con respecto al tiempo. Insisto, esto es necesario si no quieres justificar la aparición de ondas electromagnéticas, ¿vale? Así que aquí, en principio, no estoy despreciando ninguno de los términos de variación temporal. Bueno, lo segundo. Normalmente este problema se puede abordar de muchas formas distintas, según el libro, el manual que terminéis mirando, pues uno se puede aproximar a este problema de la aparición de las ondas electromagnéticas de diferentes formas, ¿vale? Para el caso que nos ocupa, el que yo voy a explicar, que es una forma muy típica de abordarlo en telecomunicación, lo que voy a hacer es intentar deducir unas cosas que se llaman ecuaciones de onda, pero aplicadas sobre las funciones de potencial. ¿Qué son las funciones de potencial? Ya las hemos estudiado. El campo B, ¿vale? La densidad de flujo magnético es el rotacional de A, y esa A se llama potencial electromagnético. Y el campo eléctrico E estaba relacionado en estática con el gradiente de una cosa que llamábamos V. Esa V era el potencial escalar, o el potencial escalar eléctrico. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser deducir las expresiones de las ecuaciones de onda para los potenciales. Y luego ya veré cómo se puede pasar de ahí a los campos electromagnéticos. Hay otras aproximaciones que van directamente al cálculo de los campos electromagnéticos y se puede hacer así. Pero el enfoque que yo voy a seguir es plantear las ecuaciones de onda para los potenciales. Y después, a partir de los potenciales, determinar las expresiones correspondientes para los campos electromagnéticos. Bueno, por simplificar el problema, vamos a suponer que estoy en un medio que es homogéneo, isótropo e infinito en todas las direcciones del campo, ¿vale? Que es el caso más sencillo. No tiene por qué ser el vacío, ¿vale? Puede ser un material homogéneo, isótropo e infinito, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente vacío, aunque el vacío, por supuesto, está incluido. Además, de alguna manera voy a intentar que las fuentes del campo electromagnético queden definidas en base a densidades de corriente y densidades de carga. Lo cual es lo que se hace siempre. De hecho, hasta en estática, ¿cuáles eran los orígenes de los fenómenos eléctricos? Dice las cargas. ¿Y cuáles son los orígenes de los fenómenos magnéticos? Dice las corrientes. Bueno, pues voy a seguir con ese enfoque, ¿vale? Las fuentes siempre van a ser o densidades de carga o densidades de corriente, ¿vale? Eso va a seguir siendo exactamente igual, ¿vale? Eso no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, medio homogéneo, isótropo, infinito, lineal, ¿vale? Es el caso más sencillo, lo que se le puede ocurrir. Voy a plantear el problema en términos de lo que se llaman funciones de potencial, la A con flechita y la V, y lo que voy a hacer es llegar a una cosa, a una expresión que se llama ecuación de ondas. La ecuación de ondas es una ecuación bastante genérica que se puede aplicar al campo eléctrico, al magnético, a los potenciales, al sonido. La ecuación de ondas se puede aplicar a muchas magnitudes físicas diferentes. Pero las ecuaciones de onda que yo voy a deducir en primer lugar son las ecuaciones de onda aplicadas a los potenciales, a la A con flechitas y a la V. ¿Vale? Bueno, partiendo de esa idea, ¿vale? Y sin meterme demasiado detalle en la matemática, aunque aquí está realmente todo hecho. Uno de los puntos importantes es recordar que B, la densidad de flujo magnético, se puede expresar como rotacional del campo, del vector A, ¿vale? Que es el potencial vector. Claro, si las ecuaciones de Maxwell están expresadas en términos de campo y yo quiero llegar a unas ecuaciones que están expresadas en términos de potenciales, pues en algún sitio tendré que hacer la transformación. Entonces, una de las primeras cosas que se hace es B igual a rotacional, ¿vale?
Claro, esto ya me transforma directamente todas las B que hayas en AH. Por otro lado, esto ya lo vimos en el tema anterior. Recordad que también existe una relación entre el campo eléctrico y los potenciales. De hecho, en estática, vosotros lo único que veíais era que el campo era menos el gradiente de U. Y cuando añadimos el nuevo término del tema anterior de variación con el tiempo, apareció esa derivada de A con respecto a T, ¿vale? Que no veíais en estática, ¿vale? Pero que sí que aparece en dinámica, ¿vale? Bueno, pues con eso y poco más, ¿vale? Uno es capaz de ir avanzando desde las ecuaciones de Maxwell definidas en términos de campos, es decir, campo E, campo H, campo B, campo D, es capaz de pasar de ahí a unas expresiones en las que aparecen, son básicamente potenciales. Habrá cosas que hay que entender para hacer todo este desarrollo infernal. Bueno, lo primero, todo este desarrollo está hecho en el dominio del tiempo, se puede hacer también en el dominio de la frecuencia. Pero en el dominio del tiempo, acordaos que había un truco que simplificaba las cuentas aunque no era siempre cierto. Y era lo de poner que D es igual a epsilon por E. Yo para esta deducción voy a aplicar eso, aunque esto no tiene validez general en el dominio del tiempo. Si os acordáis, la relación que había entre D y E era a través de una integral de correlación. Pero si las variaciones eran lentas, ¿vale? O el material era un material ideal con respuesta instantánea, pues uno podía poner eso. Y por supuesto, en el vacío esto siempre es verdad, ¿vale? Entonces, esto lo hago simplemente para que las cuentas sean más sencillas, pero no es necesario para que todo lo que os voy a contar sea cierto, ¿vale? Simplemente para que las cuentas sean más sencillas. Bien. Segunda cosa importante. Hay unas propiedades de los rotacionales, las divergencias y demás, que se estudian en matemáticas, que a uno se le olvidan, o al menos a mí se me olvidan continuamente, y que por supuesto no tiene que saber de memoria, ¿vale? Simplemente uno tiene que saber que existen para buscarlas y aplicarlas, ¿vale? Entonces, una de las propiedades está relacionada con que el rotacional de un vector se puede expresar con esta forma infernal. Esto son matemáticas, ¿vale? Esto no es física, ¿vale? Esto simplemente propiedades de los operadores diferenciales, ¿vale? Eso no hay que sabérselo ni nada parecido, simplemente hay que saber que existen. Bien. A las mus y las jotas no le hago nada, porque el material isótropo homogéneo infinito pues está caracterizado por una S y una mu, ¿vale? Pues esa sería la mu de ese material. Y la J con flechita arriba, que es la densidad de corriente, es una fuente de campo electromagnético, ¿vale? Entonces, eso es una fuente de campo electromagnético, no tengo que hacerle gran cosa. Total, que se sustituye B como el rotacional de A, ¿vale? Aplico propiedades típicas de matemáticas de los rotacionales, las divergencias y todo eso, ¿vale? Esto es solamente matemática. Si hago todo eso y empiezo a operar, me sale una cosa aquí un poco endemoniada. Y he puesto aquí este término entre corchetes, ese término entre corchetes que veis ahí, porque para llegar a la expresión final, uno tiene que hacer ese término igual a cero. Y eso es lo que los físicos llaman gauge de Lorentz. Una vez más, esto es solo de cultura general para que os suene, pero ¿os acordáis de que en el tema anterior ya os hablé de una cosa que se llamaban los gauges y que eran grados de libertad que uno tiene cuando resuelve este tipo de ecuaciones? Por si no os acordáis, igual que cuando uno resuelve una integral, cuando resuelve la integral tiene un determinado valor y luego siempre puede poner más c, ¿vale? Más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar desaparece la constante, es decir, cualquier integral que hagáis tiene un grado de libertad adicional que es sumarle una constante. Cuando hace cosas más complicadas como esta, también tiene un grado de libertad adicional que puede escoger con ciertas limitaciones como quiere, ¿vale? Entonces, los físicos y los matemáticos que saben muchas de estas cosas, a ese tipo de grados de libertad lo llaman gauges, ¿vale? Y los aplican de manera diferente para cada ecuación diferencial. Cada ecuación diferencial tiene un gauge característico. Bueno, pues todo el mundo aplica el gauge de Lorentz cuando quiere encontrar las ecuaciones de Lorentz, ¿vale? Este tema es complicado. Si alguien quiere saber más, que me lo diga. Pero básicamente
las funciones de potencial no son únicas. Hay una familia de funciones de potencial que todas ellas conducen a los mismos campos electromagnéticos. Entonces, escogiendo esto, encuentras una familia concreta de funciones de potencial. Entonces, las funciones de potencial que yo os explico son, de todo el conjunto de familias que hay, las que se suelen utilizar en teleco. ¿Vale? Por eso se utiliza este gauge. De hecho, es el gauge típico del electromagnetismo, ¿vale? No es ningún invento especialmente raro. Por cierto, el gauge de Lorentz, no se me ha olvidado la T, es que había un Lorentz con T y un Lorentz sin T. El Lorentz con T es el de las transformaciones de la relatividad. Y el Lorentz sin T es el señor que sugirió utilizar este. En cualquier caso, si os vais a los libros, os vais a encontrar distintamente con T y sin T, porque es muy lioso y la gente se equivoca. ¿Vale? Pero ese no es el Lorentz de las transformaciones de Lorentz de la relatividad, ¿vale? Es otro signo. Bien, luego os hablaré un poquito más de esta ecuación, pero esa ecuación, por la forma que tiene, se parece un montón a la ecuación de conservación de la carga, ¿vale? La forma es muy parecida. Total, que aplico la definición de potencial, empiezo a desarrollar la expresión, aplico relaciones específicas de matemáticas que no me sé, pero que si las tuviera a mano sabría aplicar. Aplico esta cosa incomprensible para el ser humano normal del gauge de Lorentz. Y cuando hago todo eso, ¿vale?, me encuentro con esta ecuación de aquí, que a priori lo normal sería que no dijera nada, pero que es una ecuación particularmente importante en el electromagnetismo. Esto es una ecuación de ondas. Pero claro, antes de empezar a hablaros de las ecuaciones de ondas, me gustaría repasar un poquito las cosas que sabéis de ondas, porque uno estudiaba ondas en bachillerato, seguro que en física también nos han hablado de ondas, y continuamente la gente habla de ondas. Pero ¿qué es una onda? Bueno, una onda es complicado de explicar lo que es, pero desde el punto de vista matemático es súper sencillo. Una onda, típicamente, es una función que al menos tiene dos variables. Una variable espacial y una variable temporal. Eso es una onda. Las habrá complicadísimas, sencillas, vectoriales, que varían en X y en Z. Vale, habrá cosas muy raras. Pero en principio una onda es una función que en su forma más sencilla tiene que tener una variación espacial y una variación temporal. Es decir, una onda es una función que como mínimo tiene que ser una función de dos variables, el tiempo y el espacio. ¿Y por qué las ondas son interesantes? Bueno, porque, entre otras cosas, las ondas son capaces de transportar energía de un lugar a otro, ¿vale? Entonces, las ondas de sonido básicamente consisten en que yo al hablar, pues, provoco diferencias de presión en el aire, y esas diferencias de presión en el aire llegan a tus oídos, mueven tu tímpano, al moverlo de otra forma, señales eléctricas y tu cerebro lo entiende. Pero nosotros nos estamos comunicando ahora a través de ondas de sonido, que necesitan un medio material para ser transmitidas, necesitan aire, ¿vale? En el vacío no se transmiten las ondas de sonido. Pero la onda de sonido que yo estoy generando es una función del espacio y del tiempo, ¿vale? Es decir, es una función del espacio y del tiempo porque vosotros estáis colocados en otra posición, no estáis donde yo estoy, y además estáis muy cerca, pero si estuvierais muy lejos, notaríais que hay un pequeño retraso entre lo que yo hablo y veis mis labios moverse y lo que vosotros escucháis. Claro, eso a lo mejor no lo queréis, pero todos habéis visto un rayo, ¿no? Bueno, pues cuando tú ves un rayo, primero ves el flash, la luz, y luego ves el sonido. Bueno, pues ahí hay dos ondas. La onda electromagnética, que es la que comunica la luz, que viaja muy rápido, y la onda de sonido, que viaja bastante más lenta y que llega al cabo de un rato, pero sin duda, cuanto más lejos está el rayo, más tarda en llegar la onda de sonido con respecto a la onda de luz. Sí que parece que las ondas tienen que ser funciones del tiempo y del espacio, ¿vale? Y que el tiempo importa, ¿vale? Que tiene que tener las dos componentes. Y por supuesto las ondas transforman energía. ¿Por qué? Porque cuando el rayo se emite, el salón de tu casa se ilumina por completo. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, esa energía viene de las ondas electromagnéticas en la región de la luz visible que ha generado el rayo y ha llegado hasta tu casa. Y tú después escuchas el trueno. Eso significa que tu tímpano se ha movido. Bueno, ¿y tu tímpano con qué energía se ha movido? Dices, hombre, pues en parte con la energía sonora que generó el rayo cuando... Entonces, la transformación de energías y el transporte de energía está directamente asociado a las ondas. Y cuando tú escuchas un rayo y ves el efecto del rayo,
Todo eso está asociado a la propagación de ondas electromagnéticas y de ondas acústicas, que tardan un tiempo en llegar a tu oído, que transportan energía. Porque esto es una cosa importante, las ondas transportan energía, tanto las ondas electromagnéticas como las ondas de sonido, por ejemplo. Si no transportan energía, ni tú verías el rayo ni escucharías el rayo. ¿Vale? Bien, entonces, una onda es una función de dos variables, al menos espacio y tiempo, que es capaz de transportar energía de un lugar a otro, y una cosa importante también, que viajan a una cierta velocidad. ¿Vale? Las ondas transportan la energía de un lugar a otro, pero no lo hacen de manera instantánea. Tardan un tiempo. Entonces, asociado al concepto de onda, está también la velocidad a la que se propaga la onda. ¿Vale? Entonces, la transmisión de energía no puede ser instantánea, se transmite a través, por ejemplo, de ondas electromagnéticas, y esas ondas electromagnéticas tardan un tiempo en viajar de un lugar a otro. Entonces, una ecuación de ondas válida es una ecuación cuya solución son ondas. Y por lo tanto, es una ecuación cuya solución tiene que ser una función del espacio y una función del tiempo. Si no, es imposible que tengas una ecuación de ondas. ¿Por qué? Porque si la solución de la ecuación de ondas depende del espacio y del tiempo, más te vale que la propia ecuación de ondas dependa del espacio y del tiempo, si no estás jodido. ¿Vale? Entonces, toda ecuación de ondas tiene que tener claramente variaciones con el espacio y variaciones con el tiempo. Si no, su solución no puede ser una. Y la segunda cosa importante. Las ondas viajan a una cierta velocidad. Bueno, ¿de qué depende la velocidad a la que viaja una onda? Bueno, puede depender de muchas cosas, pero típicamente dependen del medio en el que viaja la onda. Entonces, el sonido viaja a una velocidad diferente en la atmósfera que en el agua, por ejemplo. La luz viaja a una velocidad diferente en el vacío que en el agua. Pero en definitiva, la velocidad de propagación de la onda de alguna manera tiene que estar relacionada con el medio a través del cual viaja la propia onda. Eso quiere decir que la ecuación de ondas debería tener dentro de ella la información suficiente como para saber a qué velocidad viaja la onda. Y eso depende del medio por el que se está transmitiendo la onda. Así que la ecuación de onda debería tener dentro información sobre la velocidad, que es lo mismo que decir que tiene que tener dentro información sobre el medio a través del cual viaja la onda. Y por supuesto, ¿vale? La ecuación de onda, al menos en alguna de sus formulaciones, debería tener alguna información sobre cuáles son las fuentes de esa onda, es decir, quién ha causado esa onda, ¿vale? ¿De dónde viene esa onda? Bueno, pues la ecuación de ondas debería tener también información sobre cuál es la fuente que genera la onda que podemos resolver. Entonces, las ondas son funciones matemáticas de dos variables, espacio y tiempo. El espacio puede ser x, y z, pero lo importante es que tenga tiempo y espacio. Las ondas transportan energía y viajan a una cierta velocidad que depende, entre otras cosas, del medio a través del cual viaja la onda. Y típicamente las ondas tienen que tener un origen. Alguien o algo ha tenido que ser la fuente que genera la onda. ¿Vale? Entonces, mi ecuación de ondas debería tener todo eso. Pues lo que vamos a ver es que esto que tenéis aquí tiene la forma típica de una ecuación de ondas. Claro, la primera vez que lo ves no te dice nada, lógicamente, pero cuando ya tienes costumbre, uno ve esto e identifica esto claramente con una ecuación de ondas y le da lo mismo que sea electromagnética, acústica o de cualquier otro tipo. Uno ve eso y lo identifica como una ecuación de ondas. Entonces, vamos por partes. Primero, identificar término a término. A con flechita, potencial, vector, magnético, ¿vale? Ya lo conocéis. B es igual a rotacional. Mu, permeabilidad magnética del medio en el que viaja la onda. Épsilon, permitividad eléctrica del medio en el que viaja la onda. J, con flechita, densidad de corriente. ¿Vale? La densidad de corriente, la J con flechita, es una fuente de ondas electromagnéticas. Entonces, lo que hay a la derecha de la igualdad es menos mu por J, pues esa J, esa es la fuente de la onda que voy a resolver, de la onda que voy a estudiar. La J es una fuente. De hecho, en última instancia, las fuentes de campo electromagnético siempre son
cargas y corrientes. Bueno, pues la forma en la que yo estoy definiendo este problema me separa las cargas por un lado y las corrientes por otro. De manera que si os fijáis en esta ecuación, solamente aparecen corrientes, pero no aparecen cargas. Luego veremos después que hay una ecuación igual que esta, pero para las V's, es decir, para el potencial escalar. Y en ese caso aparecerá la densidad de carga, no la densidad de corriente. ¿Vale? En la siguiente transparencia aparece una ecuación que es igual, solo que aparecen las V's en lugar de las A's, y en lugar de aparecer la densidad de corriente aparece la densidad de carga. Pero bueno, ahora mismo estoy aquí. Bien. Aparece el medio a través del cual viaja la onda, que sería mu y épsilon. Es un medio lineal, homogéneo, isótropo e infinito, pero está compuesto de un material caracterizado por permeabilidad y permitividad. ¿Vale? Hay Jotas en algún sitio del espacio y eso me determina las fuentes del campo electromagnético que estoy estudiando. Y por supuesto, en este caso de aquí, quiero encontrar la onda asociada al potencial vector magnético. Ahora, ¿qué es eso de las variaciones con respecto al espacio y con respecto al tiempo que os decía? Bien, la variación con respecto al tiempo yo creo que la veis todos. Derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces. ¿Vale? Entonces, ese término de ahí está relacionado con el hecho de que la solución va a depender del tiempo. Pero, si uno no lo mira bien, le puede dar la sensación de que no ve las variaciones con respecto al espacio. Pero se tiene que acordar de que el triangulillo al cuadrado, esto de aquí, son las derivadas segundas con respecto a las componentes espaciales. Derivada segunda con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. ¿Vale? Esto de aquí, la glacial, esto de aquí, tiene que ver con las derivadas segundas con respecto a X, a Y o a Z. De hecho, esa ecuación de ahí, que es una ecuación de onda, una ecuación típica, se caracteriza porque tiene derivadas segundas con respecto al espacio y derivadas segundas con respecto al tiempo. Esto es característico de todas las ecuaciones de onda. Todas las ecuaciones de onda tienen derivadas segundas con respecto al espacio, derivadas segundas con respecto al tiempo, y algo que lo veremos después está relacionado con la velocidad de propagación de la onda. Luego vamos a ver que la velocidad de propagación de la onda está relacionada con mu y con epsilon. Bueno, pues eso es una ecuación. Siempre que veáis triangulillo para abajo al cuadrado y luego sumándole a eso derivadas segundas con respecto al tiempo igual a otra cosa, eso tiene aspecto de ecuación de onda. ¿Vale? Y es una de las cosas que tenéis que saber identificar en una asignatura que se llama expansión. En la asignatura de campo de onda uno tiene que decir, yo tengo que salir de aquí sabiendo identificar qué pinta tiene una ecuación de onda. Pues derivadas segundas con respecto al espacio, derivadas segundas con respecto al tiempo, y esto lo explicaré mejor después, un término aquí que tiene que ver con la velocidad a la que se propaga la onda, y a la derecha de la igualdad, un término que tiene que ver con las fuentes. Ya digo, la deducción la tenéis ahí, la podéis ver en casa, puede ser más o menos complicada, ¿vale? Pero lo verdaderamente importante es que seáis capaces de identificar el aspecto que tiene una ecuación de ondas. Derivadas segundas con respecto al espacio, derivadas segundas con respecto al tiempo, fuentes y velocidad a la que se propaga la onda. ¿Vale? Esas son las bases de una ecuación de ondas. De manera que si uno repite un proceso parecido al de antes, pero para calcular la ecuación de ondas de el potencial escalar, se da cuenta de que le aparece una expresión que tiene el mismo aspecto que la otra. Derivadas segundas con respecto al espacio. Derivadas segundas con respecto al tiempo. Este término, mu por épsilon, es el mismo. Y lo que le aparece a la derecha, si os fijáis, ya es la densidad de carga, no la densidad de corriente. Porque esta forma que yo os he planteado de obtener las ecuaciones de onda es interesante porque, por un lado, te agrupa las densidades de carga y, por otro lado, te agrupa las densidades de corriente. Lo que es lo mismo. Te plantea una ecuación para las A's, que depende de las corrientes, y te plantea otra ecuación diferente para las V's, que depende de las cargas. ¿Vale? Hay otras muchas formulaciones de potencial, pero esta es especialmente interesante porque te permite tener
dos ecuaciones que tienen el mismo aspecto, pero uno claramente identifica en una de ellas corrientes y potencial vector, y en la otra cargas y potenciales cargas. Bien, una cosa interesante es la siguiente. Este término mu por epsilon, ya os digo que eso está relacionado con la velocidad a la que se propaga la onda, ¿vale? Todavía no os he dicho cómo, pero está relacionado con la velocidad a la que se propaga la onda. ¿Qué querrá decir que ese término sea igual en las dos expresiones? Bueno, lo que quiere decir es que la velocidad a la que se propaga el potencial vector magnético en un medio es la misma velocidad a la que se propaga el potencial escalar en ese mismo medio. De hecho, es que tiene que ser así, porque aunque aquí aparece como ecuaciones separadas, lo cierto es que la electricidad y el magnetismo están relacionados entre sí. Uno tiene campos electromagnéticos. No podría ocurrir que la A viajara a una velocidad y la V viajara a otra. No tendría mucho sentido para nosotros. ¿Vale? Entonces, la forma que tiene la ecuación es la misma y este término que está relacionado con la velocidad también es el mismo. Bueno, ¿y por qué la luz viaja a una velocidad diferente en la atmósfera que en el agua? Pues básicamente porque en la atmósfera esto vale mu sub 0 y epsilon sub 0, y en el agua esto vale mu sub 0, pero la epsilon vale pues 1,3 al cuadrado, una cosa así. Entonces, como varían estos números, y esto está relacionado con la velocidad, varía la velocidad a la que se propaga la luz en el agua con respecto a cómo se propaga en la atmósfera. Toda la información necesaria para saber cómo se propaga la onda está incluida en esa ecuación. ¿Vale? ¿Sí? De momento, más o menos me seguís. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debería intentar repasarse así de más decir? Pues lo primero es, debería ser capaz de entender esta expresión y cogerme un papel en blanco y poner una ecuación de ondas. ¿Vale? Eso es lo que debería hacer. Triangulillo para abajo al cuadrado, con la magnitud que yo quiera, menos algo que está relacionado con la velocidad por derivada segunda con respecto al tiempo igual a fuente. ¿Vale? Eso es una ecuación de ondas. Bueno, pues uno debería ser capaz de interiorizar eso. Y para acordarse, porque es difícil interiorizar las cosas, pues una onda tiene que tener variación con el espacio y con el tiempo. Las variaciones con el espacio están relacionadas con las derivadas segundas que aparecen aquí. Y las variaciones con el tiempo, con esta derivada segunda con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, lo primero es intentar meterse esta forma en la cabeza porque se repite mucho en problemas de física. ¿Vale? Problemas típicos, problemas de las ecuaciones de onda. Por supuesto, esto es algo así como enunciar el problema. Lo que nosotros queremos de verdad de la buena es la solución a esa ecuación. Entonces, todo este rollo que os he metido hasta ahora es para plantear la ecuación, todavía no es para solucionarla. ¿Vale? Es decir, esto es una ecuación de onda porque sus soluciones son ondas, pero de la solución no he dicho ni pío de momento. Solamente os he hablado hasta ahora de la ecuación que, si eres capaz de resolverla, te permitiría encontrar las ondas generadas en el problema electromagnético. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Es decir, planteando el problema, pero todavía no resolviendo. Bien, y ahora un punto interesante. Esto no se sabía hasta más luego. Y de hecho, toda la revolución física que hubo a partir de Maxwell, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, está muy relacionado con algo que os voy a explicar ahora. Mirad, si uno mira cuáles son las unidades de mu por epsilon, esas unidades son básicamente segundo al cuadrado partido metro. ¿Vale? Podéis intentar hacerlo en casa, ¿vale? Esas son las unidades. Las unidades de mu y de epsilon son henrios partido por metro, faradios partido por metro, o sea que el metro cuadrado sale del tirón, y los segundos cuadrados hay que trabajárselo un poquillo más de los años. Bueno, pues de lo primero que se dieron cuenta es que esto en realidad es algo así como 1 partido metros por segundo al cuadrado. Claro, metros por segundo mola. ¿Por qué? Porque es que esa unidad me la sé hasta yo. Es decir, esa es una unidad de velocidad. Entonces resulta que el mu por epsilon está relacionado con la velocidad a la que se propaga la onda electromagnética. Y queda propuesto para casa
que hagáis una cosa súper tonta, que es, bueno, calcular la velocidad a la que se propaga la onda, suponiendo que estáis en el vacío. Entonces uno se coge un sub-0 y ese no sub-0 y se hace esta velocidad, ¿vale? Bueno, pues eso hacerlo en casa, ¿vale? Simplemente para ver que no se estoy engañando. Pero si uno se hace esa cuenta, llega a que esta velocidad es la velocidad de propagación de la luz, que es básicamente cero. ¿Vale? Hacer la cuenta, pero saber exactamente eso. Claro, y esto es interesante porque por la época en la que Maxwell estaba desarrollando toda esta teoría, no estaba claro que los fenómenos eléctricos y magnéticos fueran lo mismo. Pero Maxwell propuso un conjunto de ecuaciones en lo que se veía que realmente eran lo mismo. No podías hablar de electricidad y magnetismo, tenías que hablar de electromagnetismo. Pero luego, a partir de las ecuaciones de Maxwell, se dedujeron las ecuaciones de onda. Y entonces ya la gente empezó a decir, oye, pues lo mismo el electromagnetismo hay que estudiarlo en base a ondas, de hecho, a ondas electromagnéticas. Claro, de lo siguiente de lo que se dieron cuenta es de que, ostras, si la luz es una onda electromagnética. Claro, a día de hoy yo creo que parece una tontería, porque todos lo sabéis, un concepto que ya está muy manido, pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la luz era la luz, y cuando tú cogías una bobina y lo que le estaba una pila de volta y le dabas aquello y se movía el amperímetro, se había movido el amperímetro, nadie pensó que todo eso tuviera un mismo marco de referencia teórico. Claro, cuando tú haces esto y descubres que básicamente eso de la velocidad de la luz te empiezas a plantear preguntas, ¿vale? Entonces la primera pregunta es, ostras, ¿la onda electromagnética explica la luz? Y la respuesta es sí. La luz es básicamente una onda electromagnética. No era nada evidente, pero sí. Lo segundo que te planteas, y tampoco era nada evidente, es las ondas electromagnéticas claramente se propagan en la atmósfera, porque si la luz es una onda electromagnética, yo veo, pues la luz es capaz de viajar a través de la atmósfera sin problema. Y a través del agua también, porque si la profundidad no es demasiado grande, ve lo que hay en el fondo, ¿no? O sea, parece que la luz viaja también a través del agua y a través de un cristal también, ¿no? La onda de luz parece que viaja a través de muchos medios, pero la luz viaja a través del vacío. Pues la respuesta en un principio era no parece. ¿Por qué? Pues la gente pensaba que la luz no podía viajar a través del vacío porque todas las ondas que conocían eran básicamente ondas mecánicas. Una onda mecánica es, pues yo cuando hablo que muevo las moléculas que hay en el aire y al hacerlo vibrar llega a vuestro tímpano, si hago así, toda la mesa vibra. Entonces, el concepto de onda mecánica está directamente relacionado con el hecho de que hay un material y ese material responde a la fuente de onda. Cuando yo hablo, pues la fuente de onda soy yo, ¿no? Cuando le doy un golpe a la mesa, pues básicamente la energía que transfiero desde mi mano a la mesa hace que todo vibre. Bueno, pues cuando se plantea toda la teoría electromagnética, que la respuesta a la luz puede viajar a través del vacío ni siquiera se planteaba. Por supuesto que la luz tiene que viajar a través de un medio material. Y se pasaron un montón de años intentando demostrar la existencia de una sustancia que se llamaba éter. El éter era la sustancia mágica que tendría que estar entre el Sol y la Tierra, porque sin duda la luz del Sol llega a la Tierra. Entonces, el planteamiento que se hacía en él, ¿la luz del Sol llega a la Tierra? Dice, sí, igual que se transmite a través de la atmósfera. ¿Hace falta un medio material para que las ondas viajen? Sí. Pues entonces tiene que haber un medio material entre el Sol y la Tierra. ¿Cómo llamo a eso? Dice, como nadie lo ha visto nunca, lo llamo éter y me pongo a buscarlo. Bueno, pues la respuesta es no. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para viajar. El éter no existe y las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío. Y son, en ese sentido, diferentes a las ondas mecánicas, diferentes al sonido, diferentes a las ondas acústicas. Las ondas electromagnéticas no requieren un medio material para viajar. De hecho, estaba un poco explícito lo que he dicho al principio. Cuando os he dicho, bueno, en el vacío un sub-0 y ese no sub-0. ¿Vale? Calcular la velocidad de propagación. De alguna manera estoy diciendo, creo que la luz viaja en el vacío. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando estudia electromagnetismo y cuando estudia la propagación de ondas electromagnéticas es que no hace falta un medio material para que las ondas electromagnéticas viajen.
¿vale? Son básicamente una propiedad, si queréis verlo así, del espacio-tiempo, ¿eh? Son una propiedad del universo en el que vivimos. No hace falta un material que permita la propagación de la onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas viajan en el vacío. Y la luz del Sol que llega hasta la Tierra son básicamente ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío, sin ningún tipo de medio ni de soporte material. Y la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas en el vacío es básicamente el resultado de la cuenta como sucede y así. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencias importantes hay, para empezar, entre las ondas electromagnéticas y las ondas acústicas? Pues la primera diferencia, hay muchas más, pero la primera diferencia, y esta es fundamental, es las ondas acústicas necesitan un medio material para viajar. Eso es característico de cualquier onda mecánica en general. Las ondas electromagnéticas no necesitan ni un medio material para viajar, ¿vale? Son algo característico del espacio y del tiempo, del mundo en el que vivimos, del propio universo. O sea, no requiere que tú pongas un material para que la onda viaje. La onda viaja a través del espacio simplemente porque el espacio existe. ¿Sí? Y esta diferencia digo que yo la comento ahora como si fuera evidente, pero evidente no tiene nada. ¿Por qué? Porque todas las ondas que se conocían hasta que aparece toda esta teoría eran ondas mecánicas, y todas las ondas que se conocían necesitaban un medio material para viajar. Por eso, durante mucho tiempo pensaron que el éter existía. Bueno, luego descubrieron que no, que el éter no hacía falta. Y descubrieron que realmente la velocidad de la luz es una constante con independencia de la velocidad a la que viaje la fuente que genera esa onda electromagnética. Pero bueno, en principio, el primer gran descubrimiento fue: no hace falta el éter, ¿vale? Las ondas electromagnéticas viajan, aunque no exista el éter. La gracia que tiene plantear las ecuaciones como las veis ahí es que hay muchos problemas de teleco, por así decirlo, que se resuelven muy fácilmente a partir de las ecuaciones como están planteadas ahí. Para un teleco, como tal y como me lo explicaron a mí en su día, los potenciales se utilizaban porque me ayudaban a resolver problemas y hacer diseño. Para mí, como teleco, lo que existen son los campos E y H. ¿Por qué? Porque son los que puedo medir y son los que mueven las cargas. ¿Vale? Bueno, si hablas con un físico, te dirá que todo lo contrario, que lo único que existe son los potenciales y que los campos electromagnéticos son simplemente una consecuencia del potencial. ¿Vale? Pero yo soy teleco, para mí la utilidad de los potenciales está en que, utilizando ecuaciones como esa, soy capaz de diseñar, por ejemplo, una antena. ¿Vale? Y soy capaz de diseñar una antena más fácilmente a partir de la función A del potencial vector que si directamente diseñara la antena en términos de Y de H. Por eso estamos siguiendo este camino de primero los potenciales y luego los campos. Ahora ya os digo, si fuera un físico diría: este camino es el único que tiene sentido porque lo único que existe en la realidad son los potenciales. Y los campos son consecuencias de que existen los potenciales. Pues a mí se me escapa. Soy un telequito de a pie, eso es muy complicado para mí. Para el teleco normalmente existen los campos E y H y los potenciales son un truco, un camino para conseguir resolver el problema. Voy a intentar explicar por qué es interesante haber planteado las ecuaciones así. Y me voy a centrar sobre todo en la de arriba, ¿vale? ¿Os suenan las antenas que hay típicamente, las antenas de televisión que hay en los tejados de las casas? ¿Os suenan, no? Las antenas llaves. Esas antenas son básicamente palos metálicos, ¿estamos de acuerdo? Uno lo mira y dice: oye, una varilla metálica, sí, otra sí. Son prácticamente varillas metálicas. ¿Sí? A las antenas que se parecen a varillas metálicas, es decir, que son muy finitas pero muy largas, normalmente se le llaman antenas de hilo. ¿Por qué? Porque, bueno, la más sencilla del mundo, una antena de hilo que sea la más sencilla del mundo, es un hilo así, ya está. Pero hombre, si tienes un hilo, podrás juntar muchos hilos y hacer una antena más complicada. La gracia que tiene un hilo es que uno mira un hilo e inmediatamente dice: ostras, pues por ahí circulará una corriente. ¿Vale? Si tú eres capaz de definir la corriente que circula por una antena de hilo, por una llaviuda, si tú eres capaz de hacer eso, fijaros en la ecuación de arriba. La ecuación de arriba tiene a la derecha jotas con flechitas. Pero jotas con flechitas son básicamente las corrientes que circulan por hilos. Entonces, para diseñar antenas de hilo, la ecuación de arriba
ya lo veremos el siguiente día cuando veamos la solución, va a ser súper útil. Porque si tú dices en qué región del espacio están las corrientes, el resultado va a ser cuál es el potencial en cualquier punto del espacio. Y si tienes el potencial, es súper fácil calcularlo. Entonces, el motivo por qué al teleco típico le gusta la ecuación de arriba a la izquierda es porque durante mucho tiempo las antenas que se han utilizado son antenas de hilo, muchos se siguen utilizando hoy día. Y las antenas de hilo lo que te definen son corrientes en determinadas posiciones del espacio. Pues si tú tienes las corrientes y solucionas esa ecuación, vas a ser capaz de encontrarlas as por flechitas. Y a partir de las as, vas a ser capaz de calcularlo. Para el que diga, ostras, pero eso es una J con flechita arriba. ¿Eso qué quiere decir? Es otra tontería. Las antenas de los tejados de las casas normalmente tienen los palitos así en horizontal, ¿verdad? Prueba a poner la antena con los palitos en vertical, la girada a 90 grados. Pues inmediatamente dejas de ver la tele. Hacia dónde apuntan las corrientes está relacionado con cómo orientan la antena. Entonces esa J tiene flechitas porque no es lo mismo que la antena esté así a que la antena esté girada a 90 grados. Porque lo que emite el repetidor de Mija es una señal que está preparada para ser recibida por antenas que se mueven en este plano, no por antenas que se mueven en este otro plano. Entonces, hasta la orientación de la antena está contenida en esa J con flechitas. Entonces, por eso es por lo que este enfoque es particularmente útil en electromagnetismo, en radiofrecuencia, en radiocomunicación y demás, porque te facilita mucho el resolver problemas de antena técnica. ¿Vale? ¿Hay enfoques que van directamente a las ecuaciones de campo eléctrico y magnético? Sí, pero son enfoques más complicados, las ecuaciones son más difíciles y las fuentes aparecen mezcladas las J con las ROS. Y en este enfoque, las J aparecen arriba y las ROS aparecen abajo, están completamente desligadas. Y hay muchos problemas en los que se puede resolver todo solo a partir de las J, por ejemplo, en las antenas de ¿vale? Por eso este esquema es particularmente interesante. ¿Qué vamos a hacer el siguiente día? Pues el siguiente día lo que vamos a proponer son soluciones a estas ecuaciones. Es decir, hemos planteado el problema, ahora lo que tenemos que ver es la solución. Y vamos a ver que la solución a ese problema es una onda. Vamos a ver a la velocidad a la que se propaga la onda, qué características tiene, y al final del tema lo que vamos a ver es cómo es el campo radiado por una antena de hilo muy sencillo. ¿Vale? Pues eso es lo que viene a partir de ahora. Pero para que eso se entienda necesito que en casa dediquéis, aunque sea 10 minutos, a intentar entender la ecuación de onda, porque el siguiente día lo que voy a hacer es resolverlo, entonces conviene dedicarme un rato.